En 1945 el mundo sabría el poder destructor de las bombas atómicas. Terminaba la famosa llamada carrera hacia el infierno, donde una serie de investigaciones desembocaba en la creación de esta arma destructora. ¿Te gustaría saber más? Quédate aquí en Historia de la Ciencia para Todos. Todo empezó a finales del siglo XIX, cuando un grupo de investigadores comenzó a identificar los componentes diminutos que conformaban la realidad. En 1895 se dio el descubrimiento de los rayos X de la mano del alemán Wilhelm Röntgen. Por su parte, Anthony, quien descubrió que el uranio emitía radiaciones propias y espontáneas, y también el famoso matrimonio Curie, que observó cómo el polonio y el radio también se volvían misteriosamente radiantes las piedras que los contenían. Aquella radioactividad natural parecía indicar que los átomos, considerados un siglo atrás como estructuras invisibles y estables, podían ahora, claro, contener y liberar grandes cantidades de energía. En Cambridge, J.J. Thomson socavó la antigua concepción del átomo al hallar las primeras partículas subatómicas, los llamados electrones, aunque fue el joven Ernest Rutherford, su antiguo ayudante en el estudio de las propiedades de los rayos X, quien dio el paso final a la física del mundo del microscopio al observar por primera vez el aspecto de un átomo. Casi toda su masa se concentraba en un núcleo diminuto con una fuente de carga eléctrica. Ese descubrimiento fue una revolución, ya que la estabilidad, según decían en el siglo XVIII, era ilusoria. La comunidad científica estaba fascinada y se abría una puerta al mundo subatómico que cuestionaba todas las leyes y creencias válidas hasta ese entonces. En aquel tiempo, la física se consideraba una disciplina nueva que atraía cada vez más jóvenes científicos. En 1910 había cerca de 1000 físicos en todo el mundo. Quizás ahorita se podría decir que es un número bastante pequeño, pero en aquel entonces era muchísimo y porque estaba acelerándose esa disciplina. Pero vamos un poquito más atrás en el tiempo. La teoría cuántica que Max Planck en el año de 1900 mencionó decía que la energía se libera de forma continua, sino en pequeñas cantidades o cuantos. 5 años después, Einstein formulaba la teoría de la relatividad en la que planteaba que materia y energía son intercambiables. 2 estados de la misma cosa, por así decir. Esto sentó las bases para la extracción de la energía escondida en la materia. Pero a final de cuentas, llevar esto a la práctica tuvieron que pasar 3 décadas de investigaciones para que los expertos averiguaran cómo hacer de esta teoría una realidad, en cierta manera. La ciencia y la técnica pasaron a emplearse como nunca en las cuestiones bélicas en las primeras décadas del siglo XX. Como todo, en direcciones de acuerdo a las necesidades, unas para bien y otras para matar a cientos y miles de personas. En 1915 Alemania lanzaría, como dicen algunos, el primer ataque tóxico, por así decirlo, y aquí te dejamos un link para que puedas ver el video sobre este suceso en la llamada Gran Guerra o también Primera Guerra Mundial. Y aunque hubo una amonestación y también respuesta de los demás países en guerra, tras firmar el armisticio, la producción de armas químicas de estos países, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, sobrepasaba en mucho a lo que Alemania fabricaba, pero pues ya estaba el culpable en la mesa y alguien tenía que pagar. Al finalizar la Gran Guerra, se retomaron las investigaciones físicas en torno a la materia y en las décadas siguientes se dio una carrera frenética entre los físicos de Europa por lograr hacerlo.
El matrimonio Curie llevaba la delantera en Francia sobre esta situación, pero el físico Oppenheimer de los Estados Unidos también estaba trabajando muy duro para no dejar atrás a su país. En 1933 la vida política tomó un curso en Alemania tras asumir el poder Adolf Hitler, y esto forzó la huida de muchos físicos judíos como el famoso Albert Einstein, y sus conocimientos los pusieron al servicio de Suiza, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y se comenzó a experimentar con la fisión nuclear y el proceso fundamental para la creación del arma secreta. Aquí te dejamos una pestaña para que veas nuestro trabajo sobre la bomba atómica. Continuamos. Este proceso fundamental, que consiste en la ruptura de dos partes, el núcleo de un átomo, al ser bombardeado por un neutrón, y finalmente en 1938 Otto Hahn y Fritz Strassmann dieron con la clave para producir esta situación, y después más de una docena de laboratorios de todo el mundo ya eran capaces de realizar este proceso, y se especulaba que con la idea se podría fabricar un montón de bombas con la destrucción masiva. En 1936 se dieron varios sucesos en el mundo, ¿no? El primero, el estallido de la Guerra Civil Española. Japón firmaba el pacto con la Alemania nazi, invadía también China, tratando de expandir sus ambiciones y extenderse en Asia, usando gas tóxico contra la población civil y también usando los ataques bacteriológicos, ¿no? Por ejemplo, soltar ratas con la peste para acabar con la población. Estados Unidos, al ver esta situación, valoraría estos hechos y lanzaría un comunicado que después sería una ironía para el propio país. El comunicado dice lo siguiente: cualquier bombardeo generalizado de una zona extensa en la que reside una numerosa población que se dedica a actividades pacíficas está injustificado y es contrario a los principios de la ley y la humanidad. Ya ha entrado el año de 1939, cuando Alemania se anexa la parte de Checoslovaquia, donde se hallaban las reservas de uranio más importantes del mundo. La comunidad física se atemorizó por el uso que podían darle en la guerra, y así tomaron la decisión de alertar al gobierno del presidente Theodore Roosevelt en los Estados Unidos, y ante el comunicado que ya habíamos mencionado anteriormente, en 1945 soltarían la fuerza de un artefacto que llevaba más o menos la potencia de 15,000 toneladas de TNT, privando de la vida a 140,000 personas, cuando ellos, los propios norteamericanos, tiempo atrás habían dicho que bombardear un lugar pacífico estaba injustificado. Salieron librados diciendo que atacaron bases militares niponas, cuando ya se demostró lo contrario. Al celebrar dicha explosión, los mandatarios más importantes dieron su opinión al respecto, pero en especial Winston Churchill declara lo siguiente: esta revelación de los secretos de la naturaleza, gracias a Dios, oculta al hombre durante mucho tiempo, debería suscitar las reflexiones más solemnes en el espíritu y la conciencia de todo ser humano que tenga uso de razón. Aún con esta poderosa declaración, 3 días después lanzarían la bomba contra Nagasaki. Una desafortunada situación para el mundo, pero ni siquiera los científicos en algún momento pensaban lo que podría ser esta liberación de energía y de poder, y el uso que se dio para muchas cosas buenas, también hay que decirlo, pero también el hombre lo usó en las primeras décadas del siglo XX para poder terminar con una guerra. Si el video te gustó, nos encantaría que nos dieras pulgar arriba y lo compartas con tus amigos y amigas. Déjanos tu comentario en la caja de descripción. A final de cuentas, la opinión y el juicio te lo dejamos a tu persona. Esto fue Historia de la Ciencia para Todos.